química orgánica llamado o conocido como halógenos de alquilo. En este pequeño apartado vamos a abarcar dos cosas: el concepto dado por mi persona, Nancy Janine Bonilla Pineda, y la estructura química y clasificación dado por mi compañero Anthony Ruiz Ibarra. Empecemos. Halógenos de alquilo, ¿qué son? Son un compuesto químico derivado de un alcano por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Es decir, que son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno. La sustitución con flúor, cloro, bromo y yodo conduce a fluoroalcanos, cloroalcanos, bromoalcanos y yodoalcanos respectivamente. Como característica principal de la estructura del halógeno alquilo, el átomo del halógeno X, mi compañero va a explicar qué es R y qué es X, y las reacciones características de un halógeno alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. Siguiendo con el tema, en los halógenos de alquilo, el grupo funcional es el halógeno, como mencioné antes, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿A qué me refiero? El halógeno de alquilo tiene un grupo alquilo unido a ese grupo funcional, los que ya acabé de mencionar, que en condiciones apropiadas, estas partes alquílicas sufrirán las reacciones típicas de los alcanos. No obstante, las reacciones que son características de la familia son las que ocurren en el átomo del halógeno. Además, como dato extra, tenemos que el halógeno alquilo también es conocido como aloalcano, halogenoalcano y haluro de alquilo. Además, como dato curioso, que estos se usan en la fabricación de plásticos, anestésicos y medicamentos, como por ejemplo el PVC, un tipo de plástico, se produce a partir de cloro de vinilo, un halogeno de alquilo. A continuación, mi compañero Anthony Ruiz Ibarra con la estructura y clasificación. Continuando con mi tema, la estructura de los halogénuros de alquilo. Los halogénuros son hidrocarburos derivados, de los cuales uno o varios enlaces carbono-hidrógeno han sido reemplazados por enlaces carbono a átomo haluro, como lo son el flúor, cloro, bromo y yodo, como lo había mencionado mi compañera anteriormente. El vínculo carbono-halógeno se produce cuando un orbital sp3 de carbono se une a un orbital híbrido de halógeno. Dentro de la clasificación de los halogénuros de alquilo, tenemos a los primarios. En este, el carbono unido al halógeno está enlazado a un solo radical alquilo y al menos dos o tres hidrógenos. En los secundarios, el carbono unido al halógeno está enlazado a dos radicales alquilo y un hidrógeno. Y por último, en los terciarios, el carbono unido al halógeno está enlazado a tres radicales alquilo y ningún hidrógeno. Aquí podemos observar tres ejemplos. En el primero, del cloretano, el átomo de cloro está unido a un carbono primario que solo se conecta con un grupo alquilo CH3 y dos hidrógenos. Por lo tanto, este es un halogénuro primario. En el segundo ejemplo, el 2-cloropentano, el cloro está unido al carbono central, el cual se conecta con dos grupos alquilos CH3 y un hidrógeno. Eso lo convierte en un halogénuro secundario. Y por último, en el tercer ejemplo, el bromuro terbutilo, el cloro está unido a un carbono terciario que está conectado a tres grupos alquilo, 3CH3, y sin hidrógenos. Por lo tanto, este es un halogenuro terciario. Y eso sería todo. Muchas gracias. De Michela y les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Pues unas propiedades son que el punto de ebullición de los halogenuros de alquilo disminuye con el aumento de ramificaciones en la cadena de carbonos. También son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad, como es el benceno, el éter, el cloroformo o la ligroína. La densidad con respecto al agua depende del tipo de halógeno, como pueden ser los fluoruros y cloruros, que son menos densos. En cambio, los yoduros y bromuros representan una mayor densidad. De la misma forma, el tamaño de átomos de halógeno también influye en el aumento del punto de ebullición. Y a mayor tamaño del átomo de halógeno, a mayor punto de ebullición. Como lo podemos ver en el siguiente gráfico, que depende de su masa molecular para que tenga su punto de ebullición. Por ejemplo, en estas representaciones se observa que el átomo de halógeno, que está representado por las esferas de color verde seco, verde limón, verde oscuro,
Y el morado incrementa su tamaño en el siguiente orden. Está los fluoruros, que es menor que el cloruro, el bromuro, que es mayor que el cloruro, y por último está el yoduro, que viene a ser mayor que todos los anteriores. Y algunos ejemplos para poder explicarlo de halogenuros de alquilo. Es el halogenuro de alquilo más simple, es el clorometano, que se forma eliminando un átomo de hidrógeno de una molécula de metano y reemplazándolo por una molécula de cloro, como lo podemos ver. Y se usa comúnmente en química industrial y anteriormente se utilizaba como refrigerante. También se lo puede llamar como cloruro de metil. Como segundo ejemplo tenemos el bromoetano, que es un halururo de alquilo primario y se forma mediante la reacción de un etano con bromuro de hidrógeno y se utiliza en la síntesis farmacéutica. También está el bromotrifluorometano, que es un halogenuro de alquilo que contiene un solo átomo de carbono, como lo podemos ver, un átomo de bromuro y 3 átomos de flúor. Este compuesto se utiliza comúnmente en sistemas de extinción para incendios. Gracias. Hola, mi nombre es Angie Barco y yo, continuando con el tema de los halogenores del kilo, voy a hablarles sobre la nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura IUPAC de los halogenores del kilo, estos se nombran de igual forma que los alcanos. Primero, considerando el halógeno como un sustituyente más de la cadena principal del alcano. La numeración de dicha cadena comenzará por el extremo más cercano al primer sustituyente, esto sin importar si se trata de un grupo alquilo o de un halógeno. Para nombrar el compuesto es importante seguir una metodología y una serie de pasos para nombrarlo de la manera correcta. Como primer punto tenemos que se debe identificar y escoger la cadena más larga de carbonos, el cual incluye el átomo de carbono al que está unido el halógeno. Segundo es numerar la cadena desde el extremo más cercano al halógeno para de esa forma darle el número más bajo posible. Tercero es nombrar el halógeno como un sustituyente, usando el prefijo correspondiente al halógeno, como fluoro, cloro, bromo o yodo. Como cuarto punto es que si hay algún grupo alquilo, como ya sea el metil, etil, etc., nombrarlos y ordenarlos alfabéticamente con sus respectivas posiciones. Y como último paso es formar el nombre completo colocando los nombres de los sustituyentes, con su localización numérica seguido del nombre del alcano base. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de la nomenclatura de los halogenuros del kilo. En este caso tenemos al 2-clorhexano, como su nombre IUPAC. En este caso la cadena principal es el hexano, el cual contiene 6 átomos de carbono, y el cloro está actuando como un sustituyente del halógeno, el cual se encuentra en el carbono 2, lo cual nos menciona su nombre. Otro ejemplo tenemos acá el 2,3 dibromo 5 metilhexano. En este caso, la cadena principal nuevamente es un hexano, tiene 6 átomos de carbono y en este caso la numeración comienza por el lado izquierdo, aunque también tenemos el metil, pero siguiendo el orden alfabéticamente el bromo va antes que el metil, por lo cual se nombra primero el 2,3 dibromo y luego al sustituyente metil. Bueno, otro ejemplo tenemos al un bromobutano, también conocido con su nomenclatura tradicional como bromuro de butilo. En este caso, la cadena principal es el butano, que posee 4 carbonos, y el bromo, el halógeno, se encuentra en el carbono número 1. Mi nombre es Jonathan Mero y yo les voy a hablar sobre las reacciones SN1, sus mecanismos, sus características, entre otros detalles más. La reacción SN1 es un proceso de múltiples etapas. Las reacciones SN1 implican una serie de pasos que inician con la disociación del sustrato, resultando en la formación de carbocationes intermedio, seguido de un ataque nucleofílico y creación del producto final. Este mecanismo es fundamental para analizar la cinética, estereoquímica y los posibles reordenamientos que pueden ocurrir durante la reacción. Ahora, ¿cómo se forman los carbocationes? Ruptura heterolítica, lo cual es un paso clave. La ruptura heterolítica es un enlace carbono-grupo saliente.
Es la primera y más crítica de las etapas en la reacción SN1, generando un carbocatión intermedio. Este paso es endotérmico, lo que significa que requiere energía del entorno y representa la mayor barrera energética en la reacción, lo que lo que afecta directamente a la velocidad del proceso global. Características del carbocatión. El carbocatión intermedio es un átomo de carbono con carga positiva que presenta hibridación sp2 y una geometría trigonal plana. Esta configuración es esencial para los resultados estereoquímicos de la reacción, ya que influye en la forma en el que puede atacar el carbocatión, en el que se puede atacar un carbocatión por un nucleófilo. Estabilidad de los carbocationes. La estabilidad del grupo por grupo alquilo. La estabilidad de los carbocationes se incrementa con la cantidad de grupos alquilo. Los carbocationes terciarios son los más estables, seguidos por carbocationes secundarios, primarios y finalmente los metilos. Mecanismos de estabilización. La estabilidad inductiva y la hiperconjugación de los grupos alquilo adyacentes son claves para la estabilidad de los carbocationes, lo que reduce la energía de activación necesaria para su formación. Impacto en la velocidad de reacción. Un carbocatión que es más estable resulta en una menor energía de activación, acelerando así el paso determinante de la velocidad de reacción. Ataque rápido del nucleófilo. Después de la formación del carbocatión, este intermedio altamente reactivo es atacado rápidamente por un nucleófilo, lo que lleva a la formación de un enlace carbono-nucleófilo. Este proceso, que es bastante rápido, es crucial para la continuación de la reacción SN1 y define la naturaleza del producto final. Desprotación y formación de productos neutros. Si el nucleófilo es una molécula neutra, como el agua o el alcohol, se requiere de un tercer paso de desprotonación para obtener un producto neutro. En muchas reacciones SN1, el disolvente actúa como nucleófilo, lo que puede influir en la elección del solvente y la naturaleza del producto final. Arquiploasterán, el día de hoy os les voy a hablar sobre las reacciones SN2. ¿Qué es una reacción SN2? Una reacción SN2 es una reacción de sustitución nucleofílica en la que el paso de una determinación de la velocidad involucra dos componentes. El nombre de la reacción se obtiene a partir de la S de sustitución, la N de nucleófilo y un 2 que denota el orden cinético de la reacción o el número de componentes de las reacciones involucrados en el paso limitante de la velocidad. Esta reacción surge de la combinación de un buen nucleófilo y un sustrato con un centro de reacción electrófilo unido a un buen grupo saliente. Las reacciones SN2 son reacciones bimoleculares de un solo paso con pasos coordinados de ruptura y formación de enlace. Dado que estas reacciones tienen un lugar en un paso, una de las características que las define es el mecanismo que no ocurre a través de un intermediario de reacción. En cambio, el nucleófilo, este se coordina con el centro de reacción para así formar un enlace al mismo tiempo que se rompe con el enlace carbono con el halógeno, el cual da como resultado la inversión de la configuración en el estereocentro de la reacción. Dentro de estos tenemos los factores que afectan una reacción SN2, que son el nucleófilo, el disolvente, el grupo saliente y efectos estéricos. Los mejores nucleófilos son fuertes, estos están cargados negativamente y poseen una energía elevada. Dado que el nucleófilo es un reactivo, en un diafragma de energía, un buen nucleófilo elevaría la energía de los reactivos, ya que al aumentar la energía de los reactivos se va a reducir la energía de activación. Cabe recalcar que la energía de activación es la diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición. También tenemos los disolventes. La velocidad de una reacción SN2, esta está influenciada en gran cantidad por el disolvente en el que tiene lugar. Los disolventes próticos reducen la energía del nucleófilo, por tanto, la energía de los reactivos va a ser menor y la energía de activación va a aumentar. Grupos salientes. El mejor grupo saliente es el que reduce la energía del estado de transición. Así, la energía de activación se va a reducir. Los efectos estéricos, dado que las reacciones SN2 van a depender en gran medida del fácil acceso al centro de reacción, los efectos estéricos, estos son un factor importante que podrían impedir la reacción.
Un haluro de alquilo voluminoso va a aumentar la energía del estado de transición y por lo tanto va a aumentar la energía de activación. Gracias. Eliana Córdoba y mi tema son las reacciones de eliminación E1. Como primer punto, ¿qué es una reacción de eliminación? Una eliminación ocurre cuando dos átomos o grupos funcionales desaparecen del sustrato, generalmente con la formación de un doble enlace entre dos átomos de carbono. Ahora, ¿qué significa E1 y cuál es su mecanismo de reacción? E proviene de eliminación y 1 de unimolecular. Se llama unimolecular porque el paso que determina la velocidad de la reacción involucra solo una molécula, no una colisión entre dos. Dentro del mecanismo tenemos dos pasos. En el paso 1 se produce la formación del carbocatión. El grupo saliente se separa del sustrato. Esta ruptura es heterolítica ya que el grupo se lleva ambos electrones del enlace. Luego se forma un carbocatión, el cual es un intermediario muy reactivo con un orbital p vacío. En el paso 2 se produce la formación del doble enlace. Una base débil, como el agua o el alcohol, promueve un protón del hidrógeno de un carbono adyacente al carbocatión. Los electrones del enlace carbono-hidrógeno se reorganizan y forman un enlace pi entre los carbonos. Esto da como resultado un alqueno. Sin embargo, hay que destacar que al estar involucrado un enlace simple carbono-carbono, antes de la formación del doble enlace, se produce la rotación libre. Esto permite formar dos isómeros geométricos. El isómero cis, donde los grupos similares están del mismo lado, y el isómero trans, que se obtiene al realizar una rotación de 180 grados alrededor del enlace simple. En este isómero, los grupos están en lados opuestos. Gracias. Hola, mi nombre es Erika Noé Macías Piguada. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que son las reacciones de eliminación E2, que son también conocidas como eliminación de segundo orden. Estos son un tipo de mecanismos en química orgánica donde va a ocurrir una eliminación bimolecular. Este proceso es caracterizado por ser concertado, lo que significa que la extracción de un protón con hidrógeno por parte de una base fuerte y la salida de un grupo saliente se van a dar de manera simultánea. Esto va a generar una insaturación en la molécula, es decir, la formación de un doble enlace. La reacción E2 es de segundo orden, ya que tanto el haluro de alquilo como la base van a influir directamente en lo que es la velocidad de la reacción. La ecuación de velocidad va a depender únicamente de la concentración que tienen ambos reactivos, lo que va a indicar que los dos participan juntos en el estado de la transición. Este tipo de reacción va a ocurrir típicamente con los haluros de alquilo, secundarios o terciarios, ya que estos presentan una estructura que favorece lo que es la eliminación. También tenemos lo que son las características claves o las características fundamentales de la reacción de eliminación E2. Podemos decir que la base y el grupo saliente deben estar en una orientación antiperiplanar, es decir, que estos de aquí van a estar ubicados en lados opuestos, pero que también van a estar en el mismo plano. Esta orientación geométrica es la clave porque este permite una eliminación eficiente y va a favorecer lo que es la formación del doble enlace de una manera correcta. Dentro de los factores que afectan a las reacciones E2, tenemos en una orden de importancia que son la estructura del haluro de alquilo, que este es crucial ya que este va a permitir la orientación adecuada antiperiplanar para que la eliminación ocurra eficientemente. También tenemos lo que es la fuerza de la base, que es la reacción E2, que se necesita de una base fuerte que va a ser capaz de extraer el protón del carbono adyacente al que contiene el grupo saliente. Tenemos la estabilidad del grupo saliente, que este debe ser capaz de abandonar fácilmente la molécula. Y por último tenemos el tipo de solvente, que aunque tiene una menor influencia, puede modificar ligeramente la velocidad de la reacción. Para terminar, tenemos lo que es la conclusión. O sea, como un resumen de lo que estaba hablando, vamos a decir que la reacción de eliminación E2 es un proceso fundamental en la síntesis de los alquenos, donde se requiere una base fuerte y una geometría específica antiperiplanar, como lo mencioné anteriormente, como podemos ver aquí en la imagen. El nombre proviene de eliminación bimolecular, ya que los dos reactivos participan simultáneamente en el paso
terminar. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre lo que es la reacción de sustitución nucleofílica y también las reacciones de eliminación. Empecemos por las reacciones de sustitución nucleofílica. Tenemos dos tipos, lo que es el SN1 y SN2. Bueno, comenzamos por las diferencias de estos. Tenemos las características. Los mecanismos del SN1 consisten en dos pasos, mientras que en el SN2 serían solo en un paso concretado. El intermediario del SN1 sería el carbocation, mientras que el SN2 no tendría intermediario. Los sustratos ideales para el SN1 serían los que son los terciarios y bencílicos, mientras que en el SN2 serían nomás los primarios. La velocidad dependerá en el SN1 solo del sustrato, mientras que del SN2 dependerá del sustrato más el nucleófilo. La estereoquímica del SN1 consistirá en la racemización, mientras que el SN2 sería en la inversión de configuración. Bueno, tenemos el primer ejemplo de SN1, donde tenemos como sustrato al 2-metil-2-bromopropano. Como nucleófilo tenemos el agua. Bueno, el primer paso sería la disociación. El 2-metil-2-bromopropano produciría lo que es ion de 2-metilpropan, 2-il más bromoión. Luego de este producto ocurrirá lo que es el ataque del agua, ¿no? Del nucleofílico, donde tendremos como producto un oxonio intermedio. De este oxonio se ocurrirá lo que es la desprotonación, donde tendríamos como producto 2-metil-2-propanol más hidrógeno catión, y como producto final quedaría 2-metil-2-propanol, o también llamado tert-butanol. Luego tendremos el segundo ejemplo del SN1, donde como sustrato tendremos a un bromuro de bencilo y como nucleófilo tendremos el metanol. El primer paso sería, ya antes hablado, la disociación. El bromuro de bencilo, bueno, produce lo que es un ion bencílico más bromo-ion. Luego ocurriría lo que es el ataque del nucleófilo, que sería del metanol, donde se reaccionarían ion bencílico más el metanol, dando un oxonio intermedio. Y de este oxonio intermedio ocurriría lo que es la desprotonación, donde daría como producto un bencilmetil-éter más hidrógeno catión. Y como producto final, bueno, sería el bencilmetiléter, o también llamado fenilmetilmetiléter. Luego, como ejemplo número 1 de lo que es la reacción SN2, tenemos como sustrato un bromometano, y como nucleófilo tenemos un ion hidróxido. Bueno, como paso único, es un paso único, reaccionarían el sustrato y el nucleófilo ya anteriormente dicho y crearían como producto final el metanol. Luego, como segundo ejemplo del SN2, tenemos como sustrato el bromometano, como nucleófilo tendríamos un ion de cianuro y asimismo como en el primer ejemplo, solo un paso único reaccionarían y quedaría lo que es un propano nitrilo, o también llamado etil de cianuro. Bueno, ahora pasemos a las reacciones de eliminación, tenemos también dos tipos, tenemos E1 y E2. Las características de las diferencias, bueno, por mecanismos en E1 tenemos que también son dos pasos, mientras que en el E2 son solo un paso. Como intermediario del E1 tendremos a los carbocationes, mientras que el E2 no tendrá intermediario, así como el SN2. Como base del E1 tendremos que es débil o moderada, mientras que del E2 es una base fuerte. Como sustrato ideal del E1 tendremos los terciarios o bencílicos, mientras que del E2 tendríamos los primarios o secundarios. La cinética del E1 sería en primer orden, o sea, dependiendo solo del sustrato, mientras que del E2 sería el segundo orden, dependiendo tanto del sustrato como de la base. La estereoquímica en el E1 no se especifica y no es específica, y el E2 requiere de la geometría antiperiplanar. Como primer ejemplo de eliminación E1, tenemos lo que es como sustrato 2-metil-2-propanol, como reactivo en un ácido sulfúrico, más el calor. Bueno, como primer paso sería la protonación del grupo hidróxido, donde 2-metil-2-propanol reaccionará con un hidrógeno catión y esto producirá lo que es un 2-metil-2-propanol protonado, que es el oxonio. De este oxonio se dará lo que es la pérdida de agua, formación del carbocatión, produciendo lo que es un ion 2-metilpropan 2-il más agua. Se producirá lo que es la pérdida del hidrógeno catión del anterior producto y se producirá ahora lo que es el 2-metilprop 1-eno más hidrógeno catión. Y como producto final tendríamos un 2-metilprop 1-eno, o también llamado isobuteno. Como ejemplo 2 de la eliminación E1 tendremos lo que es como sustrato un 1-bromobután 2-hilo y como disolvente tendríamos un etanol caliente. Como pasos serían la disociación del bromo-ion, donde se formará también el carbocatión. Y bueno, aquí se produciría lo que es el carbocatión secundario. De este carbocatión secundario se llevaría lo que es la pérdida del protón beta, produciendo un but2-eno más hidrógeno catión. Y como producto final tendríamos un 2-buteno o but2-eno. Luego, como primer ejemplo de la eliminación E2 tendríamos lo que es como sustrato un brometano, como base fuerte teníamos un etóxido de sodio. Los pasos a seguir serían nomás de la base extraer un protón beta. Simultáneamente se formará un doble enlace y saldría lo que es el bromoión. Como producto final, dándonos como producto final lo que es el eteno, también el etileno. Como último ejemplo de lo que es la eliminación E2, tendríamos como sustrato un 2-bromobutano y como base tendríamos un T-butanóxido de potasio. Los pasos únicos serían, bueno, de arrancar, base arrancar un hidrógeno de carbono beta y luego se formaría lo que es el enlace doble y la salida del bromo-ion, quedándonos como un producto final también asimismo un 2-buteno. Muchas gracias.